En las montañas áridas de Arizona, donde el sol del desierto ardía durante el día y el frío nocturno penetraba hasta los huesos, existía una pequeña construcción de adobe que parecía haber crecido de la tierra misma. Allí vivía Catalina, una mujer de 68 años, cuyo rostro curtido por el sol contaba historias de décadas de supervivencia en aquella tierra inhóspita. Su esposo, Roberto, había sido minero durante 40 años, hasta que un derrumbe en las profundidades de la montaña se lo llevó hace 5 inviernos. Desde entonces, Catalina habitaba sola ese refugio modesto, acompañada únicamente por 3 cabras que le daban leche, y el recuerdo constante del hombre que había construido esas paredes con sus propias manos. La casa de adobe tenía una chimenea de piedra que Roberto había levantado ladrillo por ladrillo, y cada noche, cuando Catalina encendía el fuego, sentía que su presencia seguía allí, calentando no solo la habitación, sino también su corazón solitario. Aquella tarde de febrero, el cielo se tornó de un gris plomizo que presagiaba tormenta. Catalina había vivido suficientes inviernos en esas montañas para reconocer las señales, el viento que cambiaba de dirección súbitamente, el silencio antinatural de los pájaros, la forma en que sus cabras se inquietaban en el pequeño corral. Recogió leña adicional y aseguró las contraventanas de madera, preparándose para lo que sabía sería una noche brutal. Tenía un saco de frijoles, algo de harina de maíz y cecina que había preparado semanas atrás. No era mucho, pero había aprendido a sobrevivir con poco. La soledad le había enseñado a ser autosuficiente, aunque a veces, en las noches más oscuras, deseaba tener aunque fuera una voz humana con quien compartir el silencio. Cuando la oscuridad cayó como un manto pesado sobre la montaña, la temperatura descendió de manera dramática. Catalina estaba preparando un té de hierbas silvestres cuando escuchó algo que la hizo detenerse en seco. Eran voces débiles y distantes, mezcladas con el aullido del viento que comenzaba a soplar con furia. Al principio, pensó que su mente le jugaba trucos, que la soledad finalmente estaba cobrando su precio en forma de alucinaciones auditivas. Pero los sonidos se hicieron más claros, más cercanos, y con ellos llegó algo que hizo que su corazón se acelerara con una mezcla de miedo y curiosidad. Se acercó a la pequeña ventana y limpió el cristal empañado con la manga de su suéter tejido a mano, el mismo que Roberto le había regalado en su último cumpleaños juntos. Lo que vio la dejó sin aliento. A través de la cortina de nieve que comenzaba a caer con intensidad, distinguió figuras tambaleantes que se acercaban a su hogar. No eran 1 o 2 personas, eran 10 siluetas oscuras que avanzaban con dificultad contra el viento cortante. Cuando estuvieron lo suficientemente cerca, Catalina pudo ver que eran hombres jóvenes, todos ellos con el cabello largo y oscuro, vestidos con ropas inadecuadas para el frío extremo que azotaba la montaña. Sus labios tenían un tinte azulado y temblaban violentamente. Eran apaches, eso lo supo de inmediato por sus rasgos y la forma en que llevaban sus pertenencias. En esa región, la historia entre colonos y nativos había sido compleja y a menudo dolorosa, llena de malentendidos y conflictos que habían dejado cicatrices profundas en ambos lados. El miedo inicial de Catalina fue real y comprensible. Una mujer sola, sin defensas, enfrentada a 10 desconocidos en medio de la noche. Pero cuando vio cómo uno de ellos cayó de rodillas en la nieve, demasiado débil para continuar, algo más profundo que el miedo se activó en su interior. Era el mismo instinto que la había llevado a cuidar animales heridos, el mismo impulso que la hacía compartir agua con viajeros sedientos que ocasionalmente pasaban cerca de su hogar. Roberto siempre le había dicho que la humanidad se medía no por cómo tratamos a quienes nos aman, sino por cómo respondemos a quienes nos necesitan sin poder ofrecernos nada a cambio. Con manos que temblaban no solo por el frío, sino por la enormidad de lo que estaba a punto de hacer, Catalina abrió la pesada puerta de madera. El viento irrumpió en la habitación como una bestia salvaje, apagando casi las velas que iluminaban el interior. Los 10 hombres la miraron con ojos que mezclaban desesperación y cautela. El que parecía ser el líder, un hombre de aproximadamente 30 años, con una cicatriz que atravesaba su ceja izquierda, dio un paso adelante. En un español entrecortado que evidenciaba que no era su lengua materna,
Dijo palabras que Catalina nunca olvidaría. Nos estamos muriendo de frío. Solo necesitamos calor hasta que pase la tormenta. No les haremos daño. Su voz era ronca, probablemente por haber gritado contra el viento durante horas. Catalina los observó uno por uno, viendo más allá de las diferencias culturales o históricas, viendo simplemente a 10 seres humanos al borde de la hipotermia. «Entren rápido», dijo con firmeza, gesticulando para que se apresuraran. «No tengo mucho, pero lo que tengo lo compartiremos». Uno tras otro, los 10 apaches entraron a la pequeña casa de adobe, trayendo consigo ráfagas de nieve y aire gélido. Catalina cerró la puerta con fuerza, asegurando el pestillo. La habitación que momentos antes parecía espaciosa para una sola persona, ahora se sentía diminuta con 11 cuerpos dentro. Los hombres se agruparon instintivamente cerca de la chimenea, extendiendo sus manos ateridas hacia las llamas que danzaban hipnóticamente. Catalina se movió con una eficiencia nacida de años de autosuficiencia. Sacó todas las mantas que tenía, 4 en total, y las distribuyó entre los que temblaban más violentamente. Uno de los hombres, que no parecía tener más de 20 años, tiritaba tan fuerte que sus dientes castañeaban audiblemente. Catalina le envolvió con su propia manta, la que Roberto había traído de un viaje a México, dejándose solo con su suéter. Mientras los hombres comenzaban lentamente a recuperar algo de calor, Catalina evaluó sus suministros. Los frijoles que había guardado para la semana tendrían que alimentar a 11 personas esa noche. La cecina, que racionaba cuidadosamente, debería repartirse. Puso la olla más grande que tenía sobre el fuego y comenzó a preparar un caldo. Agregó los frijoles, algo de cebolla seca que guardaba, pedazos de cecina y las últimas zanahorias de su pequeño sótano. El aroma del caldo comenzó a llenar la habitación, y Catalina notó cómo los ojos de los hombres seguían cada uno de sus movimientos. No era desconfianza lo que veía en esas miradas, sino algo más parecido al asombro, como si no pudieran creer que esta mujer solitaria les estaba ofreciendo refugio sin pedir nada a cambio. El líder del grupo, que más tarde se presentaría como Kuruk, que significaba oso en su lengua, se acercó a Catalina mientras ella revolvía el caldo. «¿Por qué nos ayuda?», preguntó con genuina curiosidad. «Usted no nos conoce. Podríamos ser peligrosos». Catalina lo miró directamente a los ojos y por un momento vio en él algo que le recordó a su propio hijo, el hijo que había perdido en la guerra de Vietnam 20 años atrás, el hijo que nunca regresó a casa. «Porque», respondió con voz suave pero firme, «si mi hijo hubiera estado perdido en una tormenta en tierra extraña, hubiera querido que alguien le abriera su puerta, porque la bondad no pregunta por nombres ni historias antes de actuar, porque es lo correcto». Sus palabras flotaron en el aire cargado de la pequeña habitación, y Kuruk asintió lentamente, comprendiendo que había algo más grande que las palabras en lo que esta mujer estaba haciendo. A medida que la noche avanzaba, y el caldo caliente comenzaba a circular entre los hombres en tazones desparejos que Catalina había ido recolectando a lo largo de los años, la tensión inicial comenzó a disiparse lentamente. Los apaches bebían el caldo con reverencia, como si cada sorbo fuera un regalo sagrado. Catalina notó que uno de ellos, un joven con el brazo envuelto en trapos sucios que alguna vez habían sido una camisa, hacía muecas de dolor cada vez que intentaba sostener su tazón. «Ven aquí», le dijo en español, señalando un lugar junto a la chimenea. «Déjame ver esa herida». El joven, que se presentó como Ahiga, cuyo nombre significaba el que lucha, dudó por un momento antes de acercarse. Kuruk le dijo algo en su lengua que Catalina no entendió, pero que evidentemente era una orden de obedecer, porque Ahiga se sentó dócilmente frente a ella. Cuando Catalina desenvolvió los trapos que cubrían el brazo de Ahiga, tuvo que contener un jadeo. La herida era profunda y claramente estaba infectada, con bordes enrojecidos e hinchados que indicaban que llevaba días sin tratamiento adecuado. «No soy médica», advirtió Catalina, «pero he curado suficientes cortes y rasguños en esta vida para saber qué hacer». Fue hasta su pequeño estante donde guardaba sus remedios caseros, conocimientos que había heredado de su propia madre y abuela. Tomó una botella de alcohol que reservaba para emergencias, hojas secas de gobernadora que recolectaba en el verano por sus propiedades antibacterianas, y miel pura que obtenía de un apicultor del pueblo más cercano.
Con movimientos cuidadosos pero firmes, limpió la herida mientras Ahiga apretaba los dientes para no gritar. Los otros 9 hombres observaban en silencio, testigos de este acto de compasión que trascendía culturas y lenguas. Después de limpiar la herida, Catalina preparó un emplasto con las hojas de gobernadora machacadas, mezcladas con miel, y lo aplicó generosamente sobre el corte antes de vendarlo con tiras limpias de una vieja sábana que rasgó sin pensarlo 2 veces. Ahiga la miraba con ojos que brillaban, no solo por el dolor físico, sino por algo más profundo. En su lengua, le dijo algo a Kuruk, quien tradujo con voz emocionada. Dice que usted tiene manos de sanadora, que los espíritus la guían. Catalina sonrió con modestia. Los únicos espíritus que me guían son los recuerdos de las mujeres de mi familia que me enseñaron estos remedios. Pero si eso es lo mismo, entonces acepto el cumplido. La atmósfera en la habitación había cambiado completamente. Ya no eran una mujer sola y 10 extraños, eran 11 seres humanos compartiendo un espacio sagrado en medio de una tormenta que rugía afuera con furia implacable. Kuruk comenzó a explicar su historia, y Catalina escuchó sin interrumpir. Habían sido parte de un grupo más grande que viajaba hacia el norte, huyendo de tierras donde ya no eran bienvenidos, buscando reunirse con familiares en reservas lejanas. Una tormenta repentina los había separado del grupo principal, y estos 10 hombres habían quedado aislados, perdidos en montañas que no conocían. Habían estado caminando durante 2 días completos, sin comida y con poca agua, cuando el frío extremo de la noche los había sorprendido. «Vieron la luz de tu hogar desde la distancia», explicó Kuruk. «Era como una estrella en la oscuridad. Pensamos que tal vez era una visión, que estábamos alucinando por el frío, pero seguimos caminando hacia esa luz porque no teníamos nada más a lo que aferrarnos». Catalina sintió un nudo en la garganta al imaginar la desesperación que debieron haber sentido. A su vez, Catalina compartió fragmentos de su propia historia. Les habló de Roberto y cómo habían llegado a esas montañas llenos de sueños hace casi 40 años, soñando con hacer fortuna en las minas, pero encontrando solo trabajo duro y recompensas modestas. Les contó sobre su hijo Javier, que había sido reclutado para Vietnam cuando apenas tenía 19 años, cómo había recibido la noticia de su muerte un día gris de noviembre, que había cambiado su mundo para siempre. Les habló de cómo Roberto nunca se recuperó completamente de esa pérdida, cómo el dolor por su hijo lo había consumido lentamente hasta que el accidente en la mina pareció casi una consecuencia inevitable de un hombre que había perdido las ganas de vivir. Y les confesó algo que nunca le había dicho a nadie. «A veces me pregunto por qué sigo aquí», dijo con voz temblorosa. «¿Qué propósito tiene mi vida en esta montaña solitaria? Pero esta noche creo que encontré una respuesta». Los hombres escuchaban con respeto profundo, y varios de ellos compartieron sus propias pérdidas. Uno había perdido a su esposa durante el parto el año anterior. Otro había visto morir a su padre de una enfermedad que ningún remedio pudo curar. Un tercero llevaba el peso de haber perdido a 2 hermanos en conflictos con colonos que los habían confundido con ladrones. El dolor, descubrieron todos en esa habitación pequeña y sobrecalentada, era un lenguaje universal que no necesitaba traducción. Las lágrimas que rodaron por las mejillas de Catalina esa noche no eran solo suyas, eran colectivas, una purga emocional compartida que creaba lazos invisibles pero inquebrantables entre todos los presentes. Mientras la tormenta golpeaba las paredes de adobe con violencia, dentro de ese refugio se estaba gestando algo hermoso y transformador. Pasada la medianoche, cuando el caldo se había terminado y los hombres comenzaban a cabecear de sueño junto al fuego, Catalina distribuyó los espacios de la mejor manera posible. Ofreció su propia cama a los 2 que parecían más enfermos, insistiendo a pesar de sus protestas. Los demás se acomodaron en el suelo alrededor de la chimenea, usando sus propias mochilas como almohadas y compartiendo las 4 mantas disponibles. Catalina se sentó en su silla de madera, la misma donde Roberto solía leer el periódico los domingos, y observó a los 10 hombres que dormían en su hogar. Una sensación de paz que no había experimentado en años llenó su pecho. Por primera vez desde la muerte de su esposo, la casa no se sentía vacía. Por primera vez en mucho tiempo,
Sentía que su vida tenía un significado más allá de simplemente sobrevivir día a día. Antes de que llegara el momento en que quiero hacer una pausa para conectar con ustedes de verdad, quiero decirles algo desde el corazón. Si están escuchando esta historia ahora mismo, es porque algo en su interior busca esperanza. Busca recordar que la bondad existe incluso en los momentos más oscuros. ¿Cuántas veces nos sentimos solos, verdad? ¿Cuántas veces pensamos que nuestras vidas no importan, que somos demasiado insignificantes para hacer una diferencia? Pero Catalina nos enseña algo hermoso, que un solo acto de amor puede cambiar no solo una vida, sino muchas. Quiero pedirles algo especial. Si esta historia tocó su corazón, aunque sea un poquito, regálenme un momento más de su tiempo. Suscríbanse a este canal si aún no lo han hecho, no por mí, sino porque cada suscripción me dice que hay una persona más en este mundo que cree en la bondad, que cree que vale la pena compartir historias que nos recuerdan lo mejor de la humanidad. Y por favor bajen a los comentarios y cuéntenme su propia historia. ¿Ha habido un momento en su vida donde alguien les tendió la mano cuando más lo necesitaban? O tal vez ustedes fueron quienes ayudaron a alguien en un momento difícil. Quiero leerlos. Quiero saber que no estamos solos en este camino. También díganme qué otras historias les gustaría escuchar, qué temas tocan su corazón, porque este canal es tanto de ustedes como mío. Los leo todos, absolutamente todos, y sus palabras me inspiran a seguir buscando estas historias que nos recuerdan por qué vale la pena ser humanos. Gracias por estar aquí, por escuchar, por creer. Ahora sigamos con la historia de Catalina, porque lo que viene los dejará sin palabras. El amanecer llegó con una quietud engañosa. La tormenta había pasado durante las últimas horas de la noche, dejando tras de sí un manto blanco de nieve que cubría todo hasta donde la vista alcanzaba. Catalina había dormitado apenas un par de horas en su silla, despertando periódicamente para alimentar el fuego y asegurarse de que sus huéspedes estuvieran bien. Cuando los primeros rayos del sol comenzaron a filtrarse por las pequeñas ventanas, se levantó con rigidez, sus articulaciones protestando por la noche incómoda. Los 10 apaches aún dormían profundamente, algunos roncando suavemente, todos ellos sumidos en el descanso que sus cuerpos agotados necesitaban desesperadamente. Verlos allí, vulnerables y confiados en su hogar, llenó a Catalina de una ternura maternal que no había sentido desde que Javier era un niño pequeño. Decidió preparar algo para el desayuno, aunque sus provisiones estaban peligrosamente bajas. Le quedaba un poco de harina de maíz y podría hacer tortillas. También tenía algunos huevos de sus gallinas, aunque con 11 bocas que alimentar, no alcanzarían para mucho. Estaba considerando sacrificar una de sus gallinas, algo que nunca hacía a menos que fuera absolutamente necesario, cuando escuchó un sonido que la hizo detenerse. Era un sonido distante, pero inconfundible, en el silencio de la mañana nevada. Cascos de caballos, muchos cascos, avanzando por la nieve. El corazón de Catalina comenzó a latir con fuerza. Instintivamente pensó en los cazadores de recompensas o en milicias que a veces recorrían la zona buscando nativos para cobrar las infames recompensas que algunos condados aún ofrecían, a pesar de que oficialmente la práctica había sido prohibida. El sonido despertó a Kuruk, cuyo instinto de supervivencia permanecía alerta incluso durante el sueño. Se levantó de un salto, inmediatamente en guardia, y el movimiento despertó a los demás. «¿Qué es ese sonido?», preguntó Catalina con voz tensa. Kuruk se acercó a la ventana y miró hacia afuera, y lo que vio hizo que su rostro se transformara. No parecía miedo lo que reflejaban sus facciones, sino algo más parecido al asombro completo. «No puede ser», murmuró en español. «Esto no puede estar pasando». Los otros 9 hombres se agolparon junto a las ventanas y sus reacciones fueron similares. Jadeos ahogados, exclamaciones en su propia lengua, manos que temblaban no de frío, sino de pura emoción. Catalina no entendía qué estaba sucediendo, pero la tensión en la habitación era palpable. Kuruk se volvió hacia ella con lágrimas en los ojos. «Señora Catalina», dijo con voz entrecortada por la emoción, «lo que hizo anoche, ayudarnos sin conocernos, sin pedir nada a cambio. Uno de nosotros, Nayati, logró escapar cuando vio las luces de su casa.
Corrió toda la noche para encontrar a nuestras familias y decirles que estábamos vivos, que una mujer nos había dado refugio. Y ellos vinieron. Todos vinieron. Catalina no comprendía completamente lo que Kuruk intentaba decirle. ¿Cuántos vinieron?, preguntó con voz débil. Kuruk abrió la puerta lentamente, dejando que el aire frío de la mañana entrara junto con la visión más extraordinaria que Catalina vería en toda su vida. Desde su modesta casa de adobe en lo alto de la montaña, Catalina vio un espectáculo que desafiaba toda lógica. El valle abajo estaba lleno de gente, no docenas ni cientos, sino miles de personas. Hombres, mujeres, niños, ancianos, todos ellos apaches de diferentes tribus y bandas, todos montados a caballo o de pie en la nieve, todos mirando hacia su pequeño hogar. Kuruk tomó aire profundamente antes de hablar. Son 3000, señora Catalina. 3000 miembros de nuestra gente que vinieron a agradecer. En nuestra cultura la hospitalidad es el valor más sagrado que existe. Cuando alguien salva vidas sin esperar nada a cambio, cuando comparte lo poco que tiene con extraños, los espíritus lo marcan como una persona bendecida, y toda la comunidad debe honrar esa bondad. Catalina sintió que sus piernas flaqueaban y tuvo que apoyarse en el marco de la puerta para no caer. 3000 personas habían viajado durante la noche a través de la nieve y el frío para llegar hasta su hogar remoto. Era algo tan abrumador, tan absolutamente imposible de procesar, que por un momento pensó que aún estaba dormida, y esto era un sueño febril. Pero el frío del aire en su rostro era real, las lágrimas que rodaban por sus mejillas eran reales, y las miles de miradas dirigidas hacia ella desde abajo eran innegablemente reales. Kuruk y los otros 9 hombres salieron de la casa y comenzaron a descender por el sendero que llevaba al valle. Catalina los siguió lentamente, cada paso un esfuerzo porque sus piernas temblaban incontrolablemente. Cuando llegaron al borde del valle donde comenzaba la multitud, un silencio reverente cayó sobre los 3000 apaches reunidos. Un anciano, que debía tener más de 80 años y cuyos ojos brillaban con una sabiduría antigua, se adelantó montado en un caballo blanco como la nieve que los rodeaba. Desmontó con sorprendente agilidad para alguien de su edad y caminó directamente hacia Catalina. Su presencia irradiaba autoridad y respeto, y cuando habló, su voz llevaba décadas de experiencia y conocimiento. «Soy Hania», dijo en un español perfecto que sorprendió a Catalina. «Soy el Consejo de Ancianos de las Tribus del Norte. Hemos viajado desde tierras lejanas al escuchar lo que hiciste anoche. En nuestras tradiciones más antiguas hay un concepto que llamamos la deuda sagrada del refugio. Cuando alguien ofrece su hogar a quienes están en peligro de muerte, no solo salva cuerpos, salva almas, salva el espíritu de la humanidad misma». Hania hizo una señal, y de entre la multitud comenzaron a avanzar personas cargando objetos de todo tipo. Traían pieles de bisonte y elk, suficientes para mantener a Catalina caliente durante 10 inviernos. Traían sacos de maíz, frijoles y calabazas, provisiones que alimentarían a una familia durante años. Traían joyas de plata y turquesa, trabajadas con una maestría que hablaba de tradiciones artesanales preservadas durante generaciones. Traían medicinas herbales en recipientes cuidadosamente etiquetados, cada uno con instrucciones detalladas sobre su uso. Traían mantas tejidas con diseños que contaban historias de sus antepasados, cada hilo una conexión con el pasado. Pero más que los objetos materiales, traían algo mucho más valioso. Traían su presencia, su reconocimiento, su amor colectivo hacia una mujer que había actuado sin esperar nada a cambio. Catalina estaba completamente abrumada. Intentó hablar, pero las palabras se negaban a salir de su garganta cerrada por la emoción. «Yo solo hice lo que cualquier persona decente haría». Finalmente logró decir: «No merezco todo esto». Hania sonrió con calidez y sabiduría. «Precisamente porque piensas que no lo mereces, es por lo que eres digna de este honor. Los que buscan reconocimiento nunca lo merecen verdaderamente. Los que actúan por pura bondad sin esperar recompensa, esos son los que los espíritus eligen bendecir». Ahiga, el joven cuya herida Catalina había curado, se adelantó llevando algo en sus manos. Era una pluma de águila dorada, el símbolo más sagrado en la cultura apache,
algo que solo se otorgaba a guerreros de gran honor o a personas que habían realizado actos extraordinarios. Se arrodilló frente a Catalina y le ofreció la pluma con ambas manos extendidas. En nuestra lengua, dijo con voz temblorosa de emoción, usted será conocida como Dios Tenel-Ta, que significa Madre del Refugio Sagrado. Su casa será un lugar protegido por todas nuestras tribus para siempre. Nadie que busque lastimar a quienes usted protege podrá hacerlo sin enfrentar la ira de 3000 guerreros. Usted nos dio refugio cuando estábamos muriendo. Nosotros le damos nuestra protección eterna. Catalina tomó la pluma con manos temblorosas y la sostuvo contra su pecho. En ese momento algo profundo cambió dentro de ella. Toda la soledad que había cargado durante 5 años, todo el dolor por las pérdidas que había sufrido, todo el cuestionamiento sobre el propósito de su existencia, se disolvió como nieve bajo el sol. Comprendió que su vida no había sido en vano, que cada experiencia dolorosa la había preparado para este momento exacto, para ser la persona que podía abrir su puerta sin miedo ni prejuicio. La ceremonia que siguió fue algo que Catalina jamás habría imaginado posible en su vida. Los 3000 apaches, organizados por familias y tribus, comenzaron a formar un círculo inmenso alrededor de ella. Los ancianos de cada grupo se adelantaron uno por uno para compartir sus propias historias de bondad recibida o negada a lo largo de sus vidas. Hablaron de tiempos cuando habían sido rechazados, perseguidos, tratados como menos que humanos por el simple hecho de ser quienes eran. Hablaron de las veces en que habían golpeado puertas, suplicando ayuda solo para que les cerraran en la cara. Hablaron del dolor de ver morir a sus seres queridos por falta de refugio o comida que otros tenían en abundancia, pero se negaban a compartir. Y luego hablaron de las raras ocasiones tan preciosas como el agua en el desierto, cuando alguien como Catalina había extendido una mano sin preguntar, sin juzgar, sin esperar nada a cambio. Una mujer anciana llamada Chaoja, cuyo nombre significaba sombra bailarina, se acercó cojeando apoyada en un bastón tallado con símbolos ancestrales. Habló en su lengua nativa y un joven tradujo para Catalina. Hace muchos años, cuando yo era apenas una niña de 10 inviernos, mi familia huyó de soldados que quemaban nuestros hogares. Caminamos durante días sin comida ni agua. Mi madre estaba enferma, mi padre había sido herido. Llegamos a la puerta de un granjero blanco y mi padre se arrodilló suplicando solo un poco de agua. Ese hombre nos apuntó con su rifle y nos amenazó con disparar si no nos íbamos. Mi madre murió 2 días después por la enfermedad y la deshidratación. Pero también recuerdo otra puerta, la puerta de una familia mexicana pobre que nos vio pasar. No tenían casi nada, pero la mujer salió corriendo con tortillas calientes y un cántaro de agua. No hablábamos el mismo idioma, pero sus ojos decían todo. Esa mujer salvó a mi familia. Nunca supe su nombre, pero nunca la olvidé. Hoy cuando veo a usted, señora Catalina, veo el espíritu de esa mujer. Veo que la bondad existe más allá de las diferencias. Los niños presentes, cientos de ellos, comenzaron a cantar una canción tradicional que hablaba de los espíritus protectores que cuidaban a quienes cuidaban a otros. Sus voces infantiles se elevaron en el aire frío de la mañana, creando una armonía que parecía hacer vibrar las montañas mismas. Catalina cerró los ojos y dejó que la música la envolviera, sintiendo como si cada nota fuera una caricia que sanaba heridas que ni siquiera sabía que tenía. Cuando abrió los ojos nuevamente, vio que muchos de los adultos también lloraban, limpiándose las lágrimas con la manga de sus ropas sin ninguna vergüenza. Era un momento de catarsis colectiva, un reconocimiento compartido de que en un mundo lleno de dolor y división, la bondad no solo era posible sino esencial para la supervivencia del espíritu humano. Kuruk se acercó nuevamente a Catalina y le explicó lo que sucedería a continuación. Cada familia aquí presente le dejará algo, dijo. No porque piensen que usted necesita pago por su bondad, sino porque en nuestra cultura, cuando alguien da sin esperar, nosotros debemos dar sin esperar también. Es un ciclo sagrado que mantiene el equilibrio del mundo, y luego, si usted lo permite, nos gustaría trabajar en su hogar. Vemos que necesita reparaciones, que el techo tiene agujeros, que las paredes necesitan refuerzo.
Tenemos maestros constructores entre nosotros. En 3 días, su casa será más fuerte que nunca. Catalina protestó débilmente. No pueden hacer todo eso por mí. Ustedes tienen sus propias familias, sus propias necesidades. Pero Hania intervino con voz firme. Señora Catalina, usted no comprende aún el significado completo de lo que hizo. Cuando salvó a esos 10 hombres, salvó a 10 familias completas de la agonía de perder a sus seres queridos. Salvó a 20 padres de enterrar a sus hijos. Salvó a 30 hermanos de perder a sus hermanos. Salvó a 50 niños de crecer sin padres. Su acto tuvo ondas que tocaron a cientos de vidas directamente. Permitirnos honrarla no es solo nuestro derecho, es nuestra responsabilidad sagrada. Durante las siguientes horas, Catalina fue testigo de algo que restauró su fe en la humanidad de maneras que no sabía que necesitaba. Vio a hombres fuertes llorar abiertamente al agradecerle por salvar a sus hermanos. Vio a madres sostener a sus bebés y decirle que esos niños crecerían escuchando la historia de su bondad. Vio a ancianos tocar su rostro con manos arrugadas y bendecirla en lenguas antiguas que contenían el poder de 1000 generaciones. Vio a jóvenes guerreros jurar protegerla con sus propias vidas si alguna vez fuera necesario. Y vio algo que la conmovió más que todo lo demás. Vio a personas que habían sido marginadas, perseguidas y tratadas como enemigos, responder no con amargura sino con amor magnificado, devolviendo bondad multiplicada por 1000. Las familias comenzaron a instalar campamentos temporales alrededor de la casa de Catalina. Armaron tipis y tiendas improvisadas, encendieron fogatas para cocinar, y pronto el aire se llenó con el aroma de guisos tradicionales y pan cocinándose sobre piedras calientes. Las mujeres formaron un círculo e invitaron a Catalina a unirse. Le enseñaron canciones en su lengua, le compartieron recetas que sus abuelas les habían enseñado, le tejieron un chal nuevo con lana de colores vibrantes. Los hombres comenzaron inmediatamente el trabajo de reparar su hogar. Treparon al techo para reemplazar las tejas dañadas. Reforzaron las paredes de adobe con nueva mezcla. Repararon las ventanas que habían estado mal selladas durante años. Trabajaban con una eficiencia y coordinación que hablaba de comunidades acostumbradas a apoyarse mutuamente. Los niños, curiosos y llenos de energía, se acercaron tímidamente a Catalina. Una niña pequeña de tal vez 6 años, con trenzas largas adornadas con cuentas coloridas, le ofreció una muñeca que ella misma había hecho con maíz seco y tela. «Es para usted», dijo en un español infantil, «para que nunca esté sola». Catalina tomó la muñeca con reverencia, como si fuera el tesoro más valioso del mundo. La sostuvo contra su corazón y le dijo a la niña, «¿Cuál es tu nombre, pequeña?». La niña sonrió mostrando un diente faltante. «Me llamo Kimi», que significa mariposa secreta. «Mi papá es uno de los hombres que usted salvó. Es Ahiga, el que tenía el brazo lastimado. Dijo que usted tiene manos mágicas que curan». Catalina miró hacia donde trabajaban los hombres en el techo y localizó a Ahiga, quien le devolvió la mirada y levantó su brazo vendado en un saludo de gratitud. En ese momento, una realización profunda golpeó a Catalina con la fuerza de un rayo. Durante 5 años había creído que su vida había terminado con la muerte de Roberto, que ella simplemente estaba esperando su propio final en esa montaña solitaria. Había pensado que no le quedaba nada por dar, ningún propósito por cumplir, pero estaba completamente equivocada. Su vida no había terminado, había estado en preparación. Cada pérdida que había sufrido, cada momento de soledad que había soportado, cada instante de dolor que había atravesado, todo había sido parte de un camino que la había llevado exactamente a donde necesitaba estar para ese momento específico, cuando 10 hombres congelados llegaron a su puerta. Si Roberto no hubiera muerto, si Javier hubiera regresado de la guerra, ella probablemente no habría estado sola en esa casa. La historia habría sido completamente diferente. El universo, o el destino, o lo que fuera que gobernara estas cosas, la había colocado exactamente donde necesitaba estar. Mientras el sol comenzaba a descender ese primer día, pintando el cielo de naranjas y rosas espectaculares, Catalina se sentó en una roca grande rodeada de las 3000 personas que habían venido a honrarla. Los niños jugaban cerca,
sus risas llenando el aire con una música más hermosa que cualquier canción. Las mujeres preparaban comida suficiente para alimentar a un ejército. Los hombres seguían trabajando en mejoras para su hogar, riendo y bromeando entre ellos mientras lo hacían. Y Catalina, por primera vez en 5 largos y solitarios años, se sintió completamente, totalmente, profundamente viva. No solo viviendo, sino viviendo con propósito, con significado, con amor fluyendo hacia ella desde todas direcciones. Las lágrimas que rodaron por sus mejillas mientras observaba la escena no eran de tristeza, sino de una alegría tan profunda que casi dolía. Los 3 días siguientes se convirtieron en los más transformadores de la vida de Catalina. El pequeño refugio que había sido su prisión de soledad se transformó ante sus ojos en algo completamente nuevo. Los constructores apaches no solo repararon los daños existentes, sino que expandieron la casa con una maestría que demostraba siglos de conocimiento arquitectónico adaptado al desierto. Agregaron una habitación adicional, usando la misma técnica de adobe, pero reforzada con métodos modernos, creando un espacio que podría servir para recibir visitantes o almacenar las provisiones que seguían llegando. El techo fue completamente reemplazado con materiales que resistirían las tormentas más feroces. Las ventanas fueron selladas correctamente, pero también ampliadas para permitir que entrara más luz. Instalaron un sistema de recolección de agua de lluvia que Catalina nunca había imaginado posible. Cada mejora venía acompañada de explicaciones detalladas. Los maestros constructores, hombres y mujeres con décadas de experiencia, le enseñaban mientras trabajaban. Esto es cómo sellas las grietas para que el frío no entre. Esta es la forma correcta de dirigir el agua para que no dañe los cimientos. Este es el ángulo exacto que el techo necesita para que la nieve se deslice en lugar de acumularse. Catalina absorbía cada lección como una esponja, maravillada de estar aprendiendo nuevas habilidades a sus 68 años. Roberto habría estado orgulloso, pensaba constantemente. Él que había construido esta casa con tanto esfuerzo y amor, estaría feliz de ver cómo ahora se fortalecía y expandía para servir a un propósito mayor. Pero las transformaciones físicas eran solo la superficie de cambios mucho más profundos. Durante esos 3 días, Catalina fue introducida a una cosmovisión completamente diferente a todo lo que había conocido. Las mujeres apaches le enseñaron sobre la interconexión de todas las cosas, cómo cada acción resonaba a través del tejido invisible que conecta a todos los seres vivos. Le hablaron sobre la responsabilidad sagrada de cuidar no solo de la familia inmediata, sino de la comunidad extendida, de la tribu, de la humanidad entera. Le enseñaron canciones de sanación que sus bisabuelas habían enseñado a sus bisabuelas, conocimientos transmitidos oralmente durante incontables generaciones. Le mostraron cómo identificar plantas medicinales que crecían en esas mismas montañas, pero que ella nunca había notado. Le compartieron recetas de comida que convertían ingredientes simples en festines deliciosos. Los ancianos se sentaban con ella durante horas, compartiendo historias que eran simultáneamente entretenimiento, educación moral y registros históricos. Hablaron de los tiempos antes de que llegaran los colonos europeos, cuando su gente vivía en armonía con la tierra, moviéndose con las estaciones, tomando solo lo necesario y agradeciendo a los espíritus por cada bendición. Hablaron de los tiempos oscuros cuando las guerras los habían diezmado, cuando tratados firmados fueron rotos, cuando familias enteras fueron desarraigadas y enviadas a tierras extrañas. Hablaron del dolor intergeneracional que aún cargaban, pero también de la resiliencia, de cómo su cultura había sobrevivido a pesar de todo, adaptándose sin perder su esencia. Y le explicaron por qué su acto de bondad significaba tanto, porque representaba la prueba viviente de que era posible trascender las divisiones históricas. Hania, el anciano consejero, pasó especial tiempo con Catalina. Una tarde, mientras caminaban lentamente alrededor de su propiedad observando el trabajo que continuaba, le hizo una pregunta que la dejó pensando. «Señora Catalina, ¿por qué cree que los espíritus la pusieron en este camino?» Ella consideró la pregunta cuidadosamente antes de responder. «Honestamente no lo sé.
He perdido tanto en mi vida que hubo tiempos en que cuestioné si había algún plan o propósito en absoluto. Pero esa noche, cuando vi a esos hombres congelándose afuera de mi puerta, no pensé en absoluto, solo actué. Quizás los espíritus, o Dios, o como quiera que uno lo llame, no nos pone en caminos predeterminados, sino que nos da momentos donde podemos elegir quiénes queremos ser. Y yo elegí ser alguien que abre puertas en lugar de cerrarlas. Hania asintió con satisfacción. Ha comprendido algo que muchos nunca aprenden en toda una vida. El poder no está en lo que nos sucede, sino en cómo elegimos responder a lo que nos sucede. Usted ha conocido pérdida, soledad, dolor. Pudo haberse vuelto amarga, cerrada, temerosa. En su lugar, mantuvo su corazón abierto. Esa es la mayor fortaleza que un ser humano puede tener. Y déjeme decirle algo más, señora Catalina. Los 10 hombres que salvó aquella noche fueron elegidos específicamente por los espíritus. No fue accidente que llegaran a su puerta. Kuruk es el hijo de un jefe respetado de las tribus del norte. Aiga será algún día un gran sanador de su pueblo. Los otros 8 son todos hombres destinados a liderar, a enseñar, a preservar nuestra cultura. Si hubieran muerto esa noche, el impacto habría resonado por generaciones. Al salvarlos, no solo salvó vidas presentes, sino futuros enteros. Esta revelación dejó a Catalina sin habla. La magnitud de lo que había hecho sin pensar y sin esperar nada, finalmente se cristalizó en su comprensión completa. En el segundo día ocurrió algo que nadie había anticipado. Comenzaron a llegar colonos de pueblos cercanos, atraídos por los rumores de lo que estaba sucediendo en la montaña. Algunos venían por curiosidad, otros por miedo ante la concentración de tantos apaches en un solo lugar, y algunos pocos venían buscando entender. Al principio, hubo tensión. Décadas de desconfianza mutua no se disipan fácilmente, pero Catalina se convirtió en el puente inesperado entre 2 mundos que habían estado en conflicto durante generaciones. Un ranchero llamado William Thompson llegó a caballo con 3 de sus hijos adultos. «Vengo a ver si es verdad lo que dicen», anunció con voz que intentaba sonar dura, pero revelaba incertidumbre. «Dicen que una viuda está viviendo en paz con 3000 salvajes». Antes de que Catalina pudiera responder, Hania se adelantó. Sus ojos se encontraron con los de Thompson y hubo un momento de reconocimiento. «Nos conocimos hace 20 años», dijo Hania en voz baja. «En el tratado de paz que fue roto antes de que pasara un mes. Yo estaba allí como representante de mi pueblo. Usted estaba allí como representante de los rancheros». Thompson palideció visiblemente. «¿Me recuerdas?» Hania asintió. «Recuerdo que usted fue uno de los 3 hombres blancos que votó a favor del tratado cuando todos los demás votaron en contra. Recuerdo que intentó hacer lo correcto incluso cuando le costó la amistad de sus vecinos». Thompson desmontó lentamente, su postura cambiando de defensiva a algo más abierto. «He cometido muchos errores en mi vida», admitió con voz ronca. «He juzgado a personas sin conocerlas. He tenido miedo de lo diferente. Pero cuando escuché esta historia, sobre esta mujer que abrió su puerta sin miedo ni prejuicio, me hizo preguntarme qué tipo de hombre he sido». Catalina se acercó y tomó la mano de Thompson. «Ninguno de nosotros es perfecto», dijo suavemente. «Todos hemos tenido miedo de lo desconocido. Pero si yo, una viuda anciana, pude superar ese miedo, entonces cualquiera puede». El hombre mayor tenía lágrimas en sus ojos. «Mi esposa me dijo que viniera aquí y aprendiera algo. Creo que ya estoy aprendiendo». Lo que sucedió después fue notable. Thompson llamó a sus hijos y les hizo algo que claramente era difícil para él. «Muchachos», les dijo, «los he criado con ciertas ideas sobre los apaches, ideas que ahora veo estaban equivocadas. Quiero que conozcan a estas personas no como enemigos, sino como vecinos. Quiero que aprendan lo que yo debí haber aprendido hace décadas». Los 3 jóvenes, inicialmente rígidos e incómodos, gradualmente comenzaron a relajarse cuando familias apaches los invitaron a sus fogatas, compartieron comida con ellos, les mostraron sus artesanías, les enseñaron palabras en su lengua. Para el final del día, uno de los hijos de Thompson estaba jugando con niños apaches, las barreras del lenguaje superadas por el lenguaje universal de la risa infantil. Más colonos llegaron durante ese segundo día.
Algunos venían con genuina curiosidad, otros con temor mal disfrazado, y algunos claramente buscando problemas. Pero la presencia de Catalina, esta mujer que se había convertido en un símbolo viviente de bondad sin condiciones, tenía un efecto calmante. Cuando un grupo de jóvenes vaqueros llegó claramente buscando confrontación, Catalina se interpuso literalmente entre ellos y los apaches. Con una voz que no admitía discusión, declaró: «Esta es mi tierra, y estos son mis invitados. Si vienen en paz, son bienvenidos a quedarse. Si vienen buscando violencia, les sugiero que se vayan ahora porque no la encontrarán aquí». Su valentía, una mujer de 68 años, enfrentando a hombres armados sin pestañear, dejó a todos asombrados. Los vaqueros, avergonzados, se retiraron. En la mañana del tercer día, algo inesperado sucedió que nadie habría podido predecir. Un grupo de soldados del fuerte militar más cercano llegó al campamento, liderados por un capitán de apellido Morrison. Su llegada causó tensión inmediata. Todos recordaban que los militares habían sido históricamente los ejecutores de las políticas más brutales contra los pueblos nativos. Morrison desmontó y caminó directamente hacia donde Catalina estaba sentada, rodeada de mujeres apaches que le enseñaban a tejer con patrones tradicionales. «Señora, necesito hablar con usted en privado», dijo el capitán con voz formal y tensa. Catalina se levantó con la dignidad de alguien que ya no tenía nada que perder ni nada que temer. «Lo que tenga que decirme, capitán, puede decirlo frente a mis amigos». Morrison pareció incómodo, pero procedió. «¿Ha habido reportes de una concentración inusual de población nativa en esta área? Tengo órdenes de investigar si esto representa alguna amenaza para los asentamientos colonos cercanos». Catalina lo miró directamente a los ojos. «La única amenaza aquí, capitán, sería cualquiera que intentara lastimar a las personas que me salvaron la vida y luego me honraron con su presencia. Estas 3.000 personas no están aquí para hacer guerra. Están aquí para celebrar algo que aparentemente su mundo ha olvidado cómo hacer. Están celebrando la simple bondad humana». Morrison parpadeó, claramente sin saber cómo responder a eso. «Pero señora, son 3.000. Entienda nuestra preocupación». Hania se adelantó entonces, su porte revelando décadas de experiencia navegando estas conversaciones imposibles. «Capitán Morrison, permítame hacerle una pregunta. En sus años de servicio, ¿cuántas veces ha visto a 3.000 de mi gente reunidos pacíficamente para honrar a un solo individuo?» Morrison tuvo que admitir: «Nunca». «Exactamente», continuó Hania, «porque esto es extraordinario. Esta mujer hizo algo que rara vez vemos en su cultura o en la nuestra. Dio sin calcular, sin medir, sin esperar recompensa. Salvó 10 vidas cuando pudo haber cerrado su puerta y nadie la hubiera culpado. Y nosotros respondemos honrando ese acto porque en nuestra cultura tal bondad es considerada sagrada. Ahora, si usted viene aquí pensando que somos una amenaza, entonces no ha entendido nada de lo que está sucediendo». Catalina agregó con voz firme: «Capitán, he perdido a mi hijo en una guerra. He visto lo que el conflicto le hace a las familias, a las comunidades. Lo que está sucediendo aquí es lo opuesto a la guerra. Es un puente siendo construido entre dos pueblos que han estado en conflicto demasiado tiempo. Si su trabajo es mantener la paz, entonces debería estar celebrando esto, no cuestionándolo». Morrison guardó silencio durante un largo momento, su expresión revelando una batalla interna. Finalmente, para sorpresa de todos, se quitó el sombrero en un gesto de respeto. «Señora, le pido disculpas. Tiene razón. He pasado tanto tiempo viendo amenazas donde no las hay que casi pierdo la capacidad de reconocer la paz cuando la veo frente a mí. Con su permiso, me gustaría quedarme y observar. Quizás hay algo aquí que yo también necesito aprender». Lo que sucedió en las horas siguientes fue transformador no solo para Morrison, sino para todos los presentes. El capitán, inicialmente rígido e incómodo, gradualmente comenzó a interactuar con las familias apaches. Los soldados que lo acompañaban hicieron lo mismo. Compartieron comida alrededor de las fogatas, escucharon historias, y algunos de ellos, especialmente los más jóvenes, comenzaron a ver más allá de los uniformes y las etiquetas a los seres humanos que tenían enfrente. Un soldado joven, que no parecía tener más de 20 años,
Se sentó junto a Catalina y le confesó: mi padre me enseñó a odiar a los indios. Me dijo que eran salvajes sin alma. Pero después de estar aquí hoy, veo familias no diferentes a la mía. Veo niños que se ríen igual que mis hermanos pequeños. No sé qué creer ya. Catalina puso su mano arrugada sobre el hombro del joven soldado. Lo que debes creer, le dijo con gentileza, es lo que ves con tus propios ojos, no lo que otros te han dicho que veas. El odio se enseña, pero también el amor. La diferencia es que el amor requiere valor, requiere que abras tu corazón al riesgo de ser lastimado. Pero déjame decirte algo que he aprendido en mis 68 años de vida. El amor siempre vale el riesgo. El joven soldado tenía lágrimas en los ojos. Gracias, señora. No sé si puedo cambiar lo que me enseñaron, pero al menos puedo intentarlo. Catalina sonrió. Intentarlo es suficiente. El cambio comienza con un solo intento. Esa tarde ocurrió una de las escenas más simbólicas de todos esos días extraordinarios. Morrison se acercó a Hania y en un gesto que sorprendió a absolutamente todos, extendió su mano. Hania, dijo el capitán con voz que temblaba ligeramente. Durante años he ejecutado órdenes que en mi corazón sabía que estaban mal. He participado en cosas de las que me avergüenzo. No puedo deshacer el pasado, pero estoy aquí frente a ti y frente a tu pueblo para decir que lo lamento. Lamento profundamente el dolor que mi gente ha causado a la tuya. Y si hay alguna manera en que pueda hacer las cosas mejor, incluso un poco mejor para las generaciones futuras, entonces quiero encontrar esa manera. Hania miró la mano extendida durante un largo momento. Todos contenían la respiración. Finalmente, el anciano la tomó y los dos hombres se dieron un apretón que simbolizaba décadas de dolor comenzando, tal vez, a sanar. Los 3 días de celebración y trabajo llegaron a su fin, pero el impacto de lo que había sucedido apenas comenzaba a desplegarse. La casa de Catalina había sido completamente transformada, más fuerte y más hermosa de lo que había sido incluso cuando Roberto la construyó originalmente. Tenía provisiones suficientes para durar años, tenía nuevos conocimientos sobre medicina herbal, cocina, artesanía y espiritualidad. Pero más importante que todo eso, tenía algo que había perdido hace 5 años. Tenía propósito, conexión y una familia extendida que se extendía a través de montañas y valles. Cuando llegó el momento de que las 3.000 personas comenzaran a dispersarse, regresando a sus propias tierras y vidas, las despedidas fueron profundamente emotivas. Cada familia se acercó a Catalina para decir adiós personalmente. Algunas le daban pequeños regalos adicionales, una pulsera hecha a mano, un cuchillo con mango tallado, semillas especiales para plantar en primavera. Otras simplemente le daban abrazos largos y apretados que comunicaban más que 1000 palabras. Los niños le prometían recordarla siempre, y Catalina sabía que lo harían porque ella se había convertido en parte de sus historias fundacionales, una figura que sus propios hijos y nietos conocerían a través de relatos. Kuruk fue uno de los últimos en despedirse. Madre del refugio sagrado, le dijo usando el nombre honorífico que le habían dado. Ha cambiado más de lo que puede imaginar. La historia de esta semana se contará durante generaciones. Se convertirá en leyenda, en enseñanza, en inspiración. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y yo, personalmente, nunca olvidaré que cuando estaba muriendo de frío, usted me dio calor sin conocerme. Aiga, cuyo brazo había sanado notablemente gracias a los cuidados de Catalina, le hizo una promesa. Voy a estudiar para ser sanador de mi pueblo, le dijo, y cuando cure a alguien, les contaré sobre la mujer que me curó a mí. Les enseñaré que la medicina más poderosa no está en las plantas ni en los rituales, sino en el acto de cuidar genuinamente de otro ser humano. Usted me enseñó eso. La pequeña Kimi, la niña que le había regalado la muñeca de maíz, abrazó las piernas de Catalina y lloró sin querer soltarla. Quiero quedarme contigo, sollozaba. No quiero irme. Catalina se arrodilló con dificultad y secó las lágrimas de la niña. Dulce mariposa secreta, le dijo suavemente. No nos estamos diciendo adiós para siempre. Volveremos a vernos. Y mientras tanto, cada vez que mires al cielo y veas nubes con forma de montañas, sabrás que estoy aquí pensando en ti.
La niña asintió valientemente, intentando ser fuerte. Hania fue el último en despedirse. Tomó las manos de Catalina entre las suyas y la miró con profunda intensidad. «Catalina», dijo usando su nombre sin títulos honoríficos por primera vez. «Los espíritus me han hablado sobre usted. Me han mostrado que su trabajo aquí no ha terminado. Esta casa se convertirá en un lugar de refugio, no solo para mi pueblo, sino para cualquiera que lo necesite. Vendrán personas de todas partes, perdidas, heridas, buscando esperanza, y usted les dará lo que nos dio a nosotros, les dará la prueba de que la bondad existe, de que la humanidad puede triunfar sobre el miedo y el odio. Es una carga pesada, pero sé que puede llevarla. Y sepa esto, nunca estará realmente sola otra vez. Las 3000 almas que estuvieron aquí esta semana están ahora conectadas con usted para siempre. Si alguna vez necesita ayuda, solo tiene que enviar palabra y vendremos. No importa la distancia. Los meses que siguieron a aquella extraordinaria reunión trajeron cambios que nadie habría podido predecir. La historia de Catalina y los 3000 apaches se extendió como fuego en pasto seco, viajando de pueblo en pueblo, de territorio en territorio, transformándose en leyenda mientras se movía. Pero a diferencia de muchas leyendas que se embellecen y distorsionan con el tiempo, esta historia mantenía su esencia verdadera porque había suficientes testigos, tanto apaches como colonos y soldados, que podían confirmar lo que había sucedido. Periodistas de ciudades lejanas viajaron hasta la montaña de Catalina, buscando entrevistarla, y aunque ella era naturalmente tímida y no buscaba atención, entendía que su historia tenía el poder de cambiar corazones y mentes. Un reportero del periódico Santa Fe Tribune llegó en marzo cuando la nieve comenzaba a derretirse y las primeras flores silvestres asomaban tímidamente. Era un hombre mayor llamado Samuel Roberts, quien había cubierto las guerras indias durante 30 años. Había visto lo peor de la humanidad en esos conflictos, las masacres, las traiciones, el odio interminable. Cuando entrevistó a Catalina, sentados en su nueva habitación expandida tomando té de hierbas que las mujeres apaches le habían enseñado a preparar, Roberts admitió algo que lo había estado consumiendo. «He pasado décadas escribiendo sobre muerte y destrucción entre colonos y nativos», le dijo con voz cansada. «He documentado tragedias que me han robado el sueño. Vine aquí esperando encontrar otra historia trágica esperando suceder. En su lugar encontré la primera historia de esperanza real que he visto en años. Dígame, señora Catalina, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo superó décadas de enseñanza sobre desconfianza y miedo?» Catalina consideró la pregunta cuidadosamente antes de responder. «Creo que el secreto, señor Roberts, es que yo no pensé en absoluto en historia o política o diferencias culturales cuando vi a esos hombres muriendo de frío. Solo vi a seres humanos sufriendo. Y cuando despojas todo lo demás, cuando remueves todas las etiquetas y prejuicios y miedos aprendidos, lo que queda es simple. Somos todos iguales en lo que importa. Todos sangramos, todos sentimos dolor, todos queremos ser amados y protegidos. Si más personas pudieran ver eso, si más personas actuaran desde ese lugar de reconocimiento básico de humanidad compartida, el mundo sería radicalmente diferente. No estoy diciendo que sea fácil. Tuve miedo esa noche. Pero elegí actuar a pesar del miedo, y esa elección cambió todo. El artículo que Roberts escribió fue publicado no solo en su periódico, sino que fue reproducido por docenas de otros periódicos a través del territorio y más allá. Llegó hasta ciudades de la costa este, donde las guerras indias parecían conflictos lejanos y abstractos. Pero la historia de Catalina lo hizo personal, lo hizo tangible y plantó semillas de cambio en innumerables corazones. Algunas personas lo leyeron y comenzaron a cuestionar sus propios prejuicios. Otras lo usaron en iglesias como ejemplo de vivir los verdaderos principios cristianos en lugar de simplemente predicarlos. Maestros lo leyeron a sus estudiantes como lección sobre valentía moral. Y lentamente, casi imperceptiblemente al principio, algo comenzó a cambiar en las conversaciones sobre cómo los colonos y nativos podían coexistir. Pero el impacto más directo se sintió localmente. Los rancheros y granjeros que vivían en áreas cercanas a la montaña de Catalina comenzaron a ver a los apaches que ocasionalmente pasaban por la región con ojos diferentes.
En lugar de alcanzar automáticamente sus rifles, algunos comenzaron a ofrecer agua o comida. Pequeños actos de bondad que antes habrían sido impensables se volvieron más comunes, y los apaches, que habían aprendido a esperar hostilidad, respondían a estos gestos con sorpresa y gratitud. Se desarrolló un comercio informal, pieles y artesanías indígenas intercambiadas por herramientas y provisiones de colonos. No era una transformación completa. El odio y la desconfianza de generaciones no desaparece de la noche a la mañana, pero era un comienzo. La casa de Catalina realmente se convirtió en lo que Hania había profetizado, un refugio para cualquiera que lo necesitara. Viajeros perdidos llegaban a su puerta y siempre encontraban hospitalidad. Familias de colonos que habían perdido todo en incendios o tormentas encontraban refugio temporal allí. Apaches que pasaban por la región sabían que podían detenerse para descansar sin temor. Catalina nunca preguntaba nombres ni historias primero. Simplemente abría su puerta, compartía lo que tenía y dejaba que las personas se fueran cuando estuvieran listas. Su hogar se convirtió en un espacio neutral, un lugar donde las divisiones del mundo exterior se suspendían temporalmente. Un incidente particular en julio demostró cuán profundo había sido el cambio. Un cazador de recompensas llamado Jack Thornton, conocido por su brutalidad en perseguir a nativos, llegó a la región siguiendo un rastro. Era el tipo de hombre que había causado innumerable sufrimiento, motivado únicamente por dinero, sin consideración por la humanidad de sus objetivos. Pero había escuchado la historia de Catalina y por razones que ni él mismo comprendía completamente, decidió visitar su hogar. Llegó al atardecer, su caballo cargado con armas y equipo de rastreo. Catalina lo recibió en su puerta sin miedo visible. «¿Has venido a lastimar a alguien bajo mi protección?», preguntó directamente. Thornton se quitó el sombrero y por primera vez en años se sintió avergonzado. «No lo sé», admitió con honestidad brutal. «He pasado 10 años cazando indios por dinero. Es lo único que sé hacer. Pero escuché sobre usted y lo que hizo, y algo en esa historia me ha estado molestando durante semanas». Catalina lo invitó a entrar y le ofreció café. Sentados a través de su mesa de madera, ella le preguntó algo que nadie le había preguntado nunca. «¿Por qué haces lo que haces, Jack? ¿De verdad es solo por dinero o hay algo más?». Thornton luchó con la pregunta, su rostro revelando conflicto interno. «Mi familia fue asesinada en un ataque cuando yo tenía 16 años», finalmente confesó. «Apaches, o eso me dijeron. He pasado mi vida adulta cobrando venganza contra cualquier indio que pudiera encontrar, pero últimamente he estado pensando, ¿qué pasa si estuve equivocado? ¿Qué pasa si los hombres que maté tenían familias que los amaban? Tenían niños que ahora crecen sin padres, tal como yo crecí. He creado el mismo dolor que me destruyó». Lágrimas rodaban por su rostro curtido. Catalina escuchó sin juzgar. «El camino de la venganza nunca trae paz, Jack», dijo suavemente. «Solo perpetúa el ciclo de dolor. Pero nunca es demasiado tarde para elegir un camino diferente. No puedes deshacer lo que has hecho, pero puedes decidir quién serás de ahora en adelante». Esa noche, Thornton durmió en el piso de la casa de Catalina, tal como los 10 apaches habían dormido meses atrás. En la mañana dejó sus armas apiladas junto a la puerta y cabalgó hacia el este. Meses después, Catalina recibió una carta de él. Había viajado a una reserva y se había ofrecido como maestro, enseñando a niños nativos a leer y escribir en inglés, usando sus habilidades para ayudar en lugar de lastimar. «No estoy seguro de que pueda expiar lo que he hecho», escribió, «pero cada día que paso enseñando en lugar de cazando es un día donde elijo ser diferente». A medida que pasaba el tiempo, la salud de Catalina comenzó a declinar naturalmente. Los 68 años se convirtieron en 70, luego en 72. Su cuerpo, que había sobrevivido tantos años duros en la montaña, comenzaba a mostrar su edad, pero su espíritu permanecía fuerte, alimentado por el propósito y el amor que llenaban cada día de su vida. Familias apaches la visitaban regularmente, trayendo provisiones y compañía. Los colonos locales también la visitaban, buscando su sabiduría y su presencia calmante. Su hogar se convirtió en un lugar de peregrinaje para aquellos que buscaban inspiración, esperanza
o simplemente la prueba de que un mundo mejor era posible. En una tarde fría de diciembre, casi exactamente 3 años después de aquella noche, cuando había abierto su puerta a 10 hombres congelados, Catalina sintió que su tiempo llegaba a su fin. Estaba sentada en su silla junto al fuego cuando Kuruk llegó para una de sus visitas regulares. La encontró sonriendo pacíficamente, mirando las llamas. «Supe que vendrías hoy», le dijo. «Los espíritus me lo dijeron». Kuruk se arrodilló junto a su silla y tomó su mano arrugada. «Madre del refugio sagrado, ¿cómo te sientes?». Ella sonrió con calidez. «Me siento completa, Kuruk. Mi vida que pensé había terminado hace años resultó ser solo el comienzo de su verdadero propósito. Salvé a 10 hombres, y el universo me devolvió 3000 bendiciones. Viví para ver enemigos convertirse en amigos. Vi odio transformarse en amor. ¿Qué más podría pedir?». Catalina murió esa noche, pacíficamente en su sueño, rodeada por el calor del fuego que Roberto había construido décadas atrás. Cuando la noticia se extendió, miles vinieron a honrarla. No solo los 3000 apaches que la habían conocido personalmente, sino también sus descendientes, colonos que habían sido inspirados por su historia, soldados que habían aprendido de su ejemplo. Su funeral fue una mezcla extraordinaria de tradiciones, cantos apaches junto a himnos cristianos, rituales nativos junto a oraciones católicas. Fue enterrada en su amada montaña, en un lugar donde podía ver tanto el valle donde los 3000 habían acampado como el sendero donde todo había comenzado. Su hogar fue preservado como un monumento viviente. Generaciones futuras visitarían ese lugar, leyendo la placa que contaba su historia en múltiples idiomas. Pero más importante que el monumento físico fue el legado viviente que dejó. Las semillas de cambio que plantó aquella noche continuaron creciendo. Las historias de bondad que inspiró se multiplicaron. Los puentes que ayudó a construir entre culturas continuaron fortaleciéndose. En las décadas que siguieron, cuando tensiones surgían entre colonos y nativos, alguien inevitablemente contaría la historia de Catalina, recordándoles a todos que otro camino era posible. La historia de Catalina nos enseña verdades eternas que trascienden tiempo y lugar. Nos enseña que un solo acto de bondad puede resonar a través de generaciones. Nos recuerda que el valor verdadero no está en cerrar puertas por miedo, sino en abrirlas a pesar del miedo. Nos muestra que la humanidad compartida es más fuerte que cualquier división cultural o histórica, y nos dice que nunca es demasiado tarde para que nuestras vidas encuentren propósito y significado. Catalina pensó que su vida había terminado cuando perdió a su esposo e hijo. En realidad, estaba siendo preparada para su obra más importante. Cuando abrió su puerta aquella noche fría, no solo salvó 10 vidas, encendió una luz que continúa brillando, recordándonos a todos que en cada momento tenemos la elección de cerrar nuestros corazones o abrirlos, y que esa elección define no solo quiénes somos, sino qué tipo de mundo creamos. Que la historia de Catalina nos inspire a todos a abrir nuestras puertas, literal y metafóricamente, a aquellos que necesitan refugio, porque en ayudar a otros nos salvamos a nosotros mismos.